El impactante plan divino de Jesús en el infierno durante 3 días de transformación. En el tercer año de Joacim, en la tierra de Judea, la sombra de la muerte se cernía sobre el mundo. Mientras el sol se deslizaba tras el horizonte, las fuerzas oscuras comenzaron a celebrar la caída del Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, quien había sido crucificado y sepultado, descendía ahora a las profundidades del infierno. La oscuridad envolvía este siniestro lugar, donde las lenguas de fuego danzaban y las almas, tanto de los justos como de los injustos, clamaban en angustia. La escena era desoladora, llena de eco y susurros, donde cada sombra parecía reírse de lo que creían ser su victoria. La voz de 1 Pedro 3, 18-20 resonaba entre las almas perdidas. Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mientras los demonios celebraban, las almas de ancianos justos como Abraham y Moisés aguardaban en la penumbra. Sus corazones latían con la esperanza de redención, una chispa que apenas se mantenía viva. Entre ellos, el buen ladrón, crucificado justo al lado de Jesús, soñaba con la promesa divina que le fue revelada en su último aliento. De repente, un eco de pasos firmes interrumpió la noche eterna. La figura de Jesús resplandecía con una luz singular, trayendo un aire de transformación donde antes solo había desesperación. Colosenses 2:15 se convirtió en su estandarte. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La marea de temor creció entre las fuerzas del mal, que comenzaron a titubear al reconocer al Creador, al Redentor, que venía a liberar a los cautivos. «He venido a liberar a los cautivos», proclamó Jesús con voz firme que atravesó las sombras. «El sacrificio que hice no fue en vano. He venido a romper las cadenas de la muerte». Un susurro de esperanza se desató entre las almas. Aquellos que alguna vez se sintieron olvidados comenzaron a murmurar entre sí, recordando las antiguas promesas que les hablaban de un liberador que vendría. ¿Puede ser que nuestra liberación finalmente haya llegado?, se preguntaban, mientras el temor empezaba a despejarse. Las fuerzas demoníacas, sintiendo el cambio, intentaron sembrar la duda. ¿Quién es este que desafía la muerte misma?, se murmuraba entre ellos. Pero el poder de la verdad de Jesús comenzó a calar hondo en aquellas almas. El aire estaba cargado de una anticipación divina. Mientras la oscuridad gritaba, solo unos pocos se atrevían a soñar con la luz que iba a quebrantar la sombra. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Con cada palabra de Jesús, la esperanza se hacía palpable. Las almas temerosas empezaron a levantarse, preguntándose si realmente podían ser liberadas. El reino de la muerte se tambalea ante la llegada de la vida, proclamó con una autoridad que ni el infierno se atrevió a desmentir. En ese momento, el destino de todos aquellos cautivos pendía de un hilo, mientras el poder de transformación se expandía en la penumbra. ¿Logrará Jesús rescatar a las almas perdidas y conquistar el reino de la muerte? La expectación en el aire crecía, dejando a todos anhelando la respuesta en la profunda noche de su sacrificio. Mientras las palabras de Jesús resonaban en lo más profundo del infierno, un silencio reverente se apoderó del lugar. Las almas que antes temblaban de miedo, ahora sentían una chispa de esperanza arder en sus corazones. Entre murmullos de incredulidad, las sombras comenzaban a despejarse, dando paso a una claridad sobrenatural que iluminaba la oscura prisión espiritual. ¿Quién es este que habla con tal poder?, se preguntaban los demonios, tratando de recomponerse mientras sentían su dominio tambalear frente a la verdad encarnada.
Era el momento anticipado durante siglos, aquel que los profetas habían anunciado, la llegada del Mesías, no solo como Salvador de los vivos, sino también como Redentor de aquellos que habían partido antes de su sacrificio. Con paso firme, Jesús se acercó a aquellos ancianos justos, cuyas esperanzas se habían mantenido vivas a través de las eras. El rostro de Abraham, el padre de la fe, se iluminó al reconocer a su Redentor. «He venido a cumplir la promesa del Padre», dijo Jesús, mientras sus ojos derretían el hielo del temor. «Por muchos años han aguardado, pero hoy es el día en que romperé el sello de la muerte». Las almas, antes refugiadas en una angustiosa espera, se sintieron recompuestas. «Dinos, Hijo de Dios», imploró Moisés, «¿qué harás este día?». Con una mirada llena de compasión y resolución, Jesús respondió, «Hoy la redención llega. Hoy el jardín de la vida será restaurado. A todos los perdidos les anuncio el tiempo de liberación. A todos los justos que esperaban les traigo la confirmación de las promesas». Mientras tanto, en los reinos oscuros, las fuerzas demoníacas urdían desesperadas estrategias. «No podemos permitir que este hombre lleve a las almas consigo. El reino que se erige sobre nuestras cenizas debe prevalecer», murmuraron entre sí, ya sintiendo que su dominio se estaba resquebrajando como el polvo ante el viento. Sin embargo, Jesús no estaba solo. La multitud de almas aguardando su liberación comenzó a unirse a su proclamación. Con cada palabra que pronunciaba, su poder se manifestaba en el aire, disipando el terror que cubría aquel lugar. «Los justos no permanecerán en silencio. Serán llevados al reino de mi Padre, donde las lágrimas no serán más y la muerte no tendrá victoria». Con un gesto de su mano, el eco de las antiguas profecías resonó como un trueno. Los salmos que hablaban de la victoria y de la libertad comenzaron a retumbar en el infierno, recordándoles a todos que la historia de redención había comenzado mucho antes de esa jornada. En el Salmo 68:18 se dice, «Subiste a lo alto, llevaste cautivas a las cautivas, recibiste dones para los hombres». Y hoy ese versículo cobra vida ante ustedes. Mientras las cadenas de las almas se rompían, el cielo y la tierra se alineaban en expectativa. El tiempo de la condenación estaba por concluir, y el destino eterno se entrelazaba con la victoria de la cruz. Jesús se preparaba así para llevar a su pueblo hacia la luz eterna. El corazón de cada alma palpitaba con júbilo, y el grito de la redención resonó en cada rincón del abismo. Pero, justo cuando la luz parecía desbordarse en la oscuridad, un nuevo misterio se tejía en el panorama, puesto que los últimos días no estaban aún trazados. En un rincón olvidado, una sombra atisbado con una astucia insidiosa, preguntándose si la victoria de Cristo podría llegar a ser su menor triunfo o el más poderoso giro de la historia. ¿Qué pasará ahora? Sentía la expectación vibrar en el aire. Los murmullos se intensificaron mientras el tiempo avanzaba hacia un desenlace divino. Así quedó establecido un nuevo misterio del plan del Altísimo. El poder de la resurrección pronto revelará el destino de la humanidad. Pero, ¿quién paga el precio en el momento final? Mientras la luz de Jesús resonaba en las oscuras profundidades, las sombras se retiraban lentamente, incapaces de soportar el resplandor de su gloria. Las almas de los justos, ahora liberadas, comenzaban a clamar al unísono, llenando el aire con himnos de alabanza. Era como si uno solo se alzara en un solo cuerpo, un canto que transmitía no solo alivio, sino una esperanza renovada que llenaba cada rincón del infernal abismo. Abraham, con voz firme, instó a todos a unirse. «Alabadlo, pues Él es el cumplimiento de lo que se nos prometió. El tiempo de nuestra liberación ha llegado». Las palabras viajaron como una onda en el agua, tocando cada corazón que allí había permanecido en la espera. Moisés se puso de pie, símbolo de la ley, y su voz resonó. La promesa ya no es solo un eco en el pasado, sino un hecho presente. Él ha venido para llevarnos a casa. En ese instante, la atención de los prisioneros se centró plenamente en Jesús, cuya presencia había transformado su dolor en alegría. Las bestias demoníacas, sintiendo la agitación en su reino, se movían inquietas.
A lo lejos, la mente astuta del príncipe de las tinieblas, Satanás, comenzaba a tejer nuevas estrategias. No puede ser, no dejaremos que esto suceda, debemos retener a estas almas a toda costa, gritaba. Pero en su interior se fragmentaba el espíritu al recordar que había sido derrotado. En el abismo, Jesús no solo traía palabras de esperanza, sino que también impartía poder. Hoy, el estigma de la muerte se quebranta. Ustedes que han esperado en fe, ahora se levantan en vida. Ustedes son las primeras ofertas de mi sacrificio, el fulgor de mi victoria. Cada palabra que salía de su boca resonaba como un eco eterno, prometiendo redención y un futuro brillante. Las almas de los justos comenzaron a avanzar hacia él, guiadas por un deseo ferviente de experimentar la plenitud de lo que había prometido. Con cada paso, sus cadenas se secaban y se sentían rejuvenecidos, liberados de la angustiosa espera. La atmósfera estaba cargada de expectación. Cada instante era un testimonio de la transformación radical que estaba ocurriendo. «Felicitaos», dijo Jesús, «pues el tiempo de la resurrección no solo es para mi propósito, sino es también para todos ustedes. De aquí llevaré a los justos hacia un lugar donde el dolor no existe, donde la luz de mi Padre inunda cada rincón. Todos los que han creído en las promesas serán restaurados». Mientras el cielo se abría, una voz resonante se oyó desde los cielos, sonando claramente: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». A medida que se pronunciaban estas palabras, algo extraordinario comenzaron a suceder. La tierra tembló en su lugar, y el profundo abismo sobre el que se sostenía la muerte parecía gritar en agonía ante la revelación de la gloriosa verdad. Las fuerzas oscuras, en una desesperación creciente, empezaron a surgir, pero cada intento fue aplastado por el poder del Hijo de Dios. Con ello, la guerra espiritual se intensificaba, y Jesús se preparaba para el último acto de su plan redentor. Según fue dicho en el libro de Isaías, proclamó: «Seré su redentor, el que los restaurará. No solo les doy vida, sino les traigo la promesa del retorno». Mientras los justos se preparaban para seguirlo hacia la luz, una revelación final se manifestaba en el aire, como si el mismo tiempo se detuviera en anticipación. La pregunta que flotaba entre ellos era: ¿qué significará esto para el mundo que dejamos atrás? El eco de la promesa reverberó: pronto el sacrificio será completado, y en esa culminación, lo que establezca el camino de regreso para la humanidad será también por la sangre del Cordero. Este nuevo misterio emergía del plan soberano de Dios, donde el sacrificio de su Hijo sería el puente hacia la redención, no solo para los antiguos justos, sino para toda la humanidad que espera su venida. En esta asombrosa conexión divina se sembraba la expectativa de más revelaciones. El relato no había terminado, y sobre la tierra un nuevo amanecer estaba a punto de romper. ¿Quién pagaría el precio en ese momento final, y cuál sería el destino de aquellos que aún no conocían la verdad? Las páginas de la redención estaban listas para llenarse con el próximo capítulo de la historia. Mientras las almas de los justos avanzaban hacia la luz, un profundo susurro se era escuchado en el abismo. Una sombra se movía entre ellos, ocultándose en la opacidad de la desesperación. Era como si una oscuridad residual se aferrara a aquellos que habían sido liberados, temiendo el resplandor de la vida que ahora los envolvía. «Rápido», instaba Abraham, «avancemos hacia el trono de gloria. La tierra necesita saber de nuestra liberación, y el cielo debe escuchar nuestro canto de júbilo». No obstante, el príncipe de las tinieblas, al ver que su dominio se desvanecía, levantó su voz en clamor: «Deténdelos, necesitamos mantener la verdad del sacrificio oculto, porque si ellos conocen, nosotros seremos desterrados». Su ira se convirtió en un rugido, resonando entre los muros del abismo. Moisés, con una mirada de firme determinación, respondió: «El temor no contempla nuestra verdad. El poder de Dios desata las cadenas. Ya no somos prisioneros de la muerte, sino heraldos de la resurrección.
La fe de los justos se tornó tangible, un campo de fuerza que enfrentaba cada ataque del enemigo. Con cada paso que daban hacia Jesús, sus corazones ardían. Una energía divina los envolvía a medida que respiraban la dulce fragancia de la gloria. Y en ese momento, Jesús levantó su mano y un rayo de luz pura penetró en el abismo. Satanás, dijo con autoridad, no puedes retener lo que es mío. En el tiempo señalizado, la nueva creación se levantará, y el antiguo orden ha pasado. Entonces, las almas de los justos comenzaron a alzar sus voces en un coro poderoso. ¡Aleluya! Porque nuestro Redentor vive, y en su luz seremos glorificados. El tiempo de la promesa se está cumpliendo. El sonido reverberó en los cimientos de la tierra, un testimonio del triunfo de la luz sobre las sombras. La cifra de las almas infinitas se alzó, como una gran multitud que se disponía a seguir a Jesús hacia el lugar de la promesa. Sin embargo, entre el júbilo, la incertidumbre surgía, como ecos perdidos en la distancia. Las almas murmuraban entre sí, ¿qué ocurrirá con aquellos que aún permanecen en el mundo? ¿Acaso su rechazo a la luz será eterno? Jesús, escuchando sus inquietudes, se volvió hacia ellos con serena compasión. En verdad os digo, serán guiados por la luz que hoy ha despertado, dada una oportunidad más. La obra que he comenzado será completada, y todo aquel que en mi nombre clame será salvo. En su voz, cada alma sintió el peso de la promesa, y esperanza renovada brotó como un manantial en desierto. No obstante, la intensidad del enfrentamiento espiritual se hacía palpable. En un esfuerzo desesperado, el diablo agrupó a sus legiones caídas. «No temo a la luz», vociferó, «pues haré que el mundo se vuelva ciego a su verdad. Mi tiempo no ha acabado, y el caos gobernará la tierra». Su rencor se avivó, preparando el campo para el inminente conflicto que consumiría el horizonte. Mientras tanto, un portador de la esperanza envió un mensaje a las almas que aún vagaban en la tierra. Pronto, el sacrificio será expuesto ante todos. Se ejecutará en un acto de mayor amor. La insensatez de la muerte será derrotada, y la resurrección traerá el renacer de la humanidad. Las palabras flotaron en el aire, como semillas de vida esperando a germinar. El instante se aproximaba, y con el sonido del cielo en júbilo, la tierra temía su destino. ¿Estáis listos para el revelador momento?, preguntó Jesús mirando a su alrededor. Este sacrificio será una luz que contrastará la oscuridad. Coordinaré el juicio, mostrando a la humanidad el camino a la restauración. Antes de que la última sombra fuera plenamente comprendida, un murmullo emanó entre los justos, resonando en cada rincón del abismo y más allá. ¿Quién limpiará la luz de los hombres cuando el camino sea establecido en el sacrificio de la cruz? ¿Qué espera verdad al final de este camino oscuro? Con cada mirada ansiosa, el gran misterio del plan soberano de Dios se tejía, y era evidente que el viaje hacia la luz apenas comenzaba. Mientras las almas continuaban su ascenso, un profundo silencio se apoderó del abismo, casi ensordecedor en su intensidad. Las palabras de Jesús resonaban en el corazón de cada uno, llenándolos con una mezcla de expectación y reverencia. Las promesas de redención danzaban en sus pensamientos, impulsándolos hacia la luz que prometía liberación definitiva. Abraham, mirando a su alrededor, levantó la vista hacia Jesús. «Maestro, hemos sido liberados, pero la hora todavía no ha llegado. ¿Qué testimonio llevaremos a aquellos que permanecen? ¿Cómo les haremos entender la magnificencia de tu sacrificio?» Entre susurros, los demás se unieron a su inquietud. El peso de la misión se depositaba sobre sus hombros. Jesús sonrió, su luz iluminando aún más el camino. El amor es el lenguaje que el mundo necesita escuchar. Es por amor que el sacrificio se presentará, y es a través de esos corazones. Ellos verán la profundidad de mi entrega y el eterno eco de la esperanza que trae. Las tinieblas no prevalecerán ante el amor divino. En ese instante, como un súbito viento de verano, el eco de las palabras de Jesús comenzó a vagar entre las almas en la tierra. Aquellos que anhelaban la verdad comenzaban a despertar.
Días oscuros vienen, resonó la voz de un profeta entre las naciones, pero el sol de la justicia brillará con sanidad en sus alas. Preparaos, porque el tiempo está próximo. Sin embargo, en el fondo del abismo, una sombra torpe se agolpaba, sus ojos ardían con una ira voraz, mientras el enemigo urdía nuevos planes. «No puedo permitir que entiendan», murmuró en voz baja, su risa helada como el viento invernal. «Si ellos llegan a comprender el mensaje de la cruz, serán libres y mi reino caerá. Debo sembrar confusión y endurecer sus corazones». Mientras el conflicto se intensificaba en la tierra, una visión se le presentó a Jesús. Un barranco de almas cautivas, llenas de dolor y desesperanza, clamaban en la oscuridad. Grabados en sus rostros estaban el temor y la ansiedad, y sus gritos se elevaron como una neblina oscura hacia el cielo. «¿Quién les responderá?», preguntó un ángel a Jesús, la luz dividiendo su ser en destellos. «¿Quién se interpondrá entre ellos y la salvación?». «Yo», contestó él con firmeza, «el sacrificio que se aproxima cumplirá con cada profecía. Aún los más perdidos serán tocados, y en el tercer día levantará el velo de la muerte», proclamó. Las almas de los justos sintieron un escalofrío de emoción, un nuevo vigor se apoderó de ellos ante la certeza de su victoria. «Espera», dijo Moisés cautelosamente, «el camino hacia la redención no será sencillo, habrá una batalla en la cima de esa colina y será a un gran costo». «Así es», respondió Jesús, sus ojos fijos en el horizonte, «pero el amor supera la muerte. La traición y el sufrimiento han sido escritos, pero también el triunfo. Aquellos que crean verán la gloria de Dios revelada». Mientras los justos se preparaban para el cumplimiento de lo que estaba por venir, el viento sopló a su alrededor, llevando consigo el aroma del incienso del altar celestial. En ese momento, todos comprendieron que la revelación de su destino no solo abarcaba a los que habían descendido, sino a toda la humanidad, pues un camino de gracia estaba destinado a abrirse. El eco de la promesa resonó en cada corazón. La salvación está cercana, en el sacrificio hallaréis vida. Y así, el telón del cielo y la tierra se entreabrió en un gran acto divino, prometiendo que la oscuridad no tendría la última palabra. Con cada susurro de su verdad, el universo esperaba en suspenso. La gloriosa transformación apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios estaba a punto de desplegarse en dimensiones que nadie había anticipado. Aquellos que esperan en Él verán el cumplimiento del pacto, porque la historia del hombre está a punto de cambiar para siempre. Las almas de los justos, ahora libres y en oración, contemplaban a Jesús con una mezcla de asombro y reverencia. La luz que emanaba de él no solo iluminaba el camino, sino que también reflejaba la esperanza que anhelaban en sus corazones. Jesús, sabiéndose en el umbral de una victoria definitiva, los miraba con amor, invitándolos a participar en la revelación de un misterio mayor. «Fieles de generaciones pasadas», comenzó a decir, «vuestra espera no ha sido en vano. Cada oración, cada sacrificio realizado por vuestra fe ha pavimentado un camino que pronto será visible para todos. La creación clama por la manifestación de la gloria de Dios, y vosotros seréis parte integral de esta revelación». A medida que hablaba, una atmósfera de anticipación se hizo presente. Un ángel, que había estado observando en el silencio expectante, respondió: «Señor, ¿cuál será nuestro papel en esta hora? ¿Cómo se manifestará tu poder entre aquellos que aún caminan en la sombra? Seréis testigos y heraldos de la verdad que pronto se divulgará. En la noche oscura del alma, donde reina la desesperanza, vosotros llevaréis el mensaje del amor restaurador. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, un testimonio que resuena con la profundidad de la redención. Aquel que fue muerto está por levantarse, y en su resurrección el vínculo entre el cielo y la tierra será sellado para siempre», proclamó Jesús, su voz resonando como un trueno de amor.
La conmoción recorrió a los presentes, pero en el abismo la sombra oscura comenzó a convulsionar de ira. «No permitiré que proclamen la salvación», rugió el enemigo, susurrando a los corazones vulnerables entre las almas cautivas que aún yacían en la desesperanza. «Los confundiré con tentaciones y miedos. La verdad no prevalecerá. Ellos no deben oír la voz del que dice que todo será restaurado». Así, en la tierra, hombres y mujeres se debatían entre la duda y la fe. Los corazones se endurecían en medio de las pruebas, mientras algunas voces se alzaban profetizando calamidades y desesperación. «¿Dónde está su esperanza?», clamaban. «¿Qué significa esta luz si las sombras aún persisten?». Mientras tanto, en las profundidades del abismo, la batalla espiritual continuaba. Las almas fieles, ahora unidas, elevaron en oración un clamor de unidad y confianza. «Nos has prometido ser nuestro refugio», proclamaron unánimemente, «y confiamos en tu palabra que nunca regresa vacía». En ese instante, Jesús, sintiendo la presión del desánimo, decidió soltar un torrente de luz que rasgó la oscuridad. «He aquí», dijo, «el poder del nombre que es sobre todo nombre. Con este mismo nombre se romperán los grilletes de la duda. Cuando la tierra y el cielo se unan en alabanza, el velo de la muerte se levantará». Como respuesta, un gran resplandor llenó el abismo, y los ángeles en el cielo comenzaron a alabar a Dios, resonando en cada rincón del universo. «Santo, santo, santo es el Señor, que vive, su amor nunca fracasa, su sacrificio reúne a su creación». La vibración de la alabanza fue como un eco que atravesó las dimensiones, resonando en cada alma que anhelaba la luz. Y así, en el momento culminante, Jesús levantó su mano, y una luz brillante, pura y poderosa, emergió de él, desvaneciendo las sombras que amenazaban con atrapar a los perdidos en sus redes. La salvación está por manifestarse, y el sacrificio que ofrece vida va a resonar con un eco que nunca podrá ser silenciado, declaró con autoridad. Los justos sintieron la lluvia de gracia caer sobre ellos, y la pregunta surgió en sus corazones: ¿qué significa esto? Jesús miró a cada uno, sabiendo que la respuesta estaba a punto de ser revelada. Pero el enemigo, temblando de furia, comenzó a armar un plan desesperado. «No puedo dejar que se realice», gritó en su frustración. «Debo desviar la mirada de ellos, sembrar dudas sobre el camino que se trae». Las intenciones del adversario eran claras, pero la luz de Cristo ya había sido desatada. La revelación final, plan soberano de Dios, estaba cerca. Un nuevo capítulo iba a abrirse, no solo para aquellos que habían creído, sino para la humanidad entera. Mientras las almas escuchaban y el cielo se estremecía, una nueva esperanza brilló en el horizonte, y la promesa de lo que estaba por venir dejó un eco de fe y expectativa en cada uno. Así, el telón de su redención empezó a levantarse, dejando a todos a la espera del cumplimiento del pacto eterno. La historia de la humanidad aguardaba su transformación, y el mundo no volvería a ser el mismo. Mientras la luz ardiente de Jesús se expandía en los confines del abismo, las almas de los justos fueron tocadas por la calidez de su presencia. Un gozo inesperado comenzó a brotar entre ellos, y aunque la sombra aún acechaba, la fe en la victoria se alzaba por encima de toda ansiedad. Cada uno recordaba las promesas que habían sostenido sus corazones, esos ecos de esperanza que habían perdurado entre las generaciones. «Nos has prometido», murmuró uno entre la multitud, «que en el fin de los tiempos toda lágrima será enjugada y la muerte ya no existirá». Su voz, aunque suave, resonaba con una certeza inquebrantable. «Amén», exclamaron en un clamor unánime, sumergiéndose en un espíritu de adoración que rompía las cadenas del temor. La luz de Jesús, como un faro, les otorgaba la valentía necesaria para enfrentar lo venidero. En ese instante, el enemigo se debatía con desespero. Su rugido, oscuro y lleno de malicia, sacudió las profundidades del abismo.
«No, esto no puede suceder», gritó, su voz resonando en eco por las cavidades de la oscuridad. «Si ellos son liberados, mi dominio sobre ellos se desvanecerá. Debo apoderarme de sus corazones nuevamente, sembrar la desconfianza y el caos como lo hice con Adán y Eva». Mas Jesús, viendo el tumulto de la batalla espiritual, se dirigió a los justos, instándoles a mantener firmes sus corazones. «No temáis, porque yo estoy con vosotros. Con el poder que a mí se me ha dado, haré que la muerte sea derrotada para siempre. Estad alerta y en oración, porque el adversario busca a quien devorar. Pero en mí encontraréis la fortaleza para resistir». Mientras la oscuridad intentaba enredar a las almas perdidas en su angustia, un nuevo resplandor surgió del corazón de Jesús. Con una autoridad incontestable, ordenó: «Sea luz», y la luz fue. Con cada palabra, la oscuridad se retiraba y cada alma temerosa sentía renovada la esperanza. Así, la resurrección que estaba por manifestarse ya comenzaba a resonar en el ámbito espiritual. Los justos, sintiendo el impulso de su promesa, se unieron en un clamor ferviente. «Oh Señor, ven y asóciate a nosotros en esta hora. Manifiesta tu poder y rompe las cadenas que siguen atando a tu pueblo en la tierra». En la tierra, los vientos fluctuaban como si sintieran el tirón de una verdad que estaba a punto de manifestarse. Los corazones se agitaban, pues sabían que algo extraordinario se avecinaba. Mientras tanto, en el abismo, Jesús se dirigió al enemigo. «Has buscado robo y destrucción, pero hoy se levantará la salvación. Tu final ha llegado, y la promesa de la vida eterna resonará más allá de tu comprensión». Mientras esas palabras salían de su boca, una fractura se hizo en la oscuridad. La liberación de las almas cautivas ya era inminente. A medida que el poder de la luz avanzaba, las sombras se retractaban, revelando un camino hacia la eternidad que había estado oculto. Entonces, en el clamor redentor, el cielo se unió a la tierra. Un coro de ángeles glorificaba a Dios en una sinfonía de alabanza que resonaba en el universo. «Todo lo que estaba perdido será hallado», injuriaban sus voces. «El sacrificio perfecto ha sido hecho y la victoria es segura». Así, la espera de generaciones pasadas estaba en la puerta de su cumplimiento. Cristo no solo traía luz, Él era la luz. Mientras el temor del enemigo se encarnaba y la gloria de Dios resplandecía, el abismo temía la llegada de aquel que tenía el poder de transformar la muerte en vida. Pero, incluso en la magnitud de esta victoria, los corazones se aún mantenían ansiosos. «¿Qué vendrá después?», cuestionaban, llenos de confianza, pero conscientes que la historia no terminaba allí. La revelación final del plan soberano de Dios estaba aún por cumplir. El sello del pacto eterno estaba a punto de ser revelado, provocando nuevas preguntas de expectativa y asombro. El camino hacia el cumplimiento había sido abierto, y la creación entera aguardaba, suspensa entre la promesa y el cumplimiento. «¿Qué significa esto para nosotros, Señor?», murmuraron los justos, sus corazones aún ardientes por la anticipación de la gloriosa transformación que estaba a punto de manifestarse. En la profundidad de la oscuridad, donde el temor había encontrado su morada, comenzó a salir un murmullo de esperanza. Los justos, llenos de fe, sintieron que el aire vibraba con un mensaje divino. La luz que emanaba de Jesús no solo les iluminaba, sino que también les confería un conocimiento nuevo, un entendimiento de la obra redentora que estaba por realizarse. «Las promesas del Altísimo se están cumpliendo ante nuestros ojos», proclamó una mujer de larga melena, cuyo rostro reflejaba el esplendor de la gloria de Dios. Recuerden las palabras escritas: «Y yo traeré a su corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento». Filipenses 4:7. Esta paz nos será dada como señal. Las almas se miraban y se fortalecían mutuamente. Cada uno comenzó a recordar la veracidad de las profecías que había escuchado en vida.
Él es el Cordero que fue sacrificado por nosotros, traerá la liberación y nos llevará hacia la vida eterna, exclamó otro, su voz resonando como un eco de antiguos tiempos. Sin embargo, en las profundidades más oscuras del abismo, el enemigo continuaba maquinando. No, 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 se retorcía con furia, viendo cómo se deshacían sus ataduras sobre los corazones de los hombres. Si ellos alcanzan a entender la magnitud de la redención, el poder que he mantenido sobre ellos estará perdido. Fue entonces que Jesús, en su amor y gracia, comenzó a hablarle a las almas que aún cultivaban la duda. Hermanos y hermanas, recuerden que aún en la desesperación hay un propósito. Mi sacrificio no es solo por ustedes, sino para que el mundo entero pueda ser atraído a mí. La luz de su gloria brillaba intensamente. Cada palabra que pronunciaba era como un rayo de sol atravesando la neblina. El dolor del pasado se transformará en gloria futura. Mirad, ya tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. Con cada afirmación, la oscuridad temblaba, el cielo temblaba por la inminente revelación, y los ángeles, al borde de la adoración, bloqueaban su visión en un glorioso asombro. ¿Qué harán nuestras alabanzas cuando su plan se revele?, murmuraban, llenos de una expectativa eterna. De repente, un ángel se adelantó, radiante y lleno de la gloria de Dios, y reveló ante todos los presentes: el tiempo ha llegado, la hora de la redención ha llegado, y el velo de la muerte será rasgado. La tierra temblará, y el velo del templo se romperá, porque el sacrificio hecho en la cruz resonará en el corazón de todos los hombres. Los justos sintieron un susurro del Espíritu que les hablaba directo al alma. Seréis mis testigos. Esta historia no termina con dolor, sino con renacimiento. En mi nombre realizaréis obras mayores. Juan 14:12. La esperanza despertó en ellos como un nuevo día, y la revelación de su propósito se hizo cristalina. Jesús miró al enemigo y con voz firme pronunció: tu tiempo de dominio ha terminado. En estos 3 días que siguen, el mundo cambiará para siempre. Todo lo que ignora mi verdad será sacudido, y los que en mí confían verán la gloria de Dios. Poco a poco, la luz comenzó a aumentar, y cada justificado sintió dentro de sí la marca del poder divino. La proclamación del reino que venía a la humanidad empezó a resonar con más fuerza. El tiempo de la redención se acerca, el glorioso plan de mi Padre se lleva a cabo. Y así, con el aliento contenido de toda la creación y el clamor de los justos como ecos en el abismo, la historia se dirigía hacia un clímax trascendental. Mientras la espera se intensificaba, la creación entera clamaba: ¿qué vendrá a continuación? ¿Qué significa esto para nosotros, Señor? Así, la magnitud del sacrificio se acercaba, y la revelación del plan de Dios se escurría por las grietas de la eternidad, dejando a las almas ansiosas más sedientas que nunca por la verdad que transformaría no solo su presente, sino su futuro eterno. Y así, la emoción contenida en el aire se tornó palpable, un eco de poder que resonó en todos los corazones de los justos. La luz del poder soberano de Dios iluminó el lugar, y la voz de Jesús se elevó por encima de todas las dudas. Aquellos que se habían reunido en la espera de la redención se postraron, sintiendo el peso de la gloria que estaba por ser revelada. Hoy, declaró el Salvador, el sacrificio que he hecho no es solamente un acto de amor, sino la respuesta a un antiguo clamor. Desde los días de Adán y Eva, la creación ha aguardado esta liberación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La profecía se cumple. La victoria sobre el enemigo de vuestras almas se manifiesta ahora. Mientras hablaba, el abismo resonaba con la angustia de los que no creían. No puede ser, gritaba el enemigo, perturbado y furioso. Su luz no puede alcanzar a aquellos que han caído en mi trampa. Sus almas son mías. La desesperación era evidente en su voz, pero en cada rincón del abismo, la luz de Jesús desafiaba la oscuridad.
En este lugar de tristeza, el lamento se convertirá en alabanza, dijo Jesús. Los que se perdieron encontrarán el camino, y los que fueron encadenados en el pecado despertarán al nuevo amanecer de vida. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Los justos comenzaron a levantarse, sus espíritus reavivados por la palabra viva del Cordero. La luz rompió las sombras, y los corazones que una vez habían estado llenos de miedo se llenaron de una incansable valentía. Uno por uno comenzaron a alzar sus voces. Amén, el triunfo es nuestro en ti, proclamaron, sintiendo que la esperanza florecía en sus almas. Mientras tanto, la creación exterior continuaba temblando en anticipación. Los cielos se reivindicaban con la celebración de ángeles que fluyeron en cánticos gloriosos. No hay mayor amor, cantaban, que el que se dio en sacrificio por la humanidad, el rescate por sus propios hijos. El Cordero se sienta en la gloria. Mientras la revelación proseguía, el escuadrón celeste presenció cómo la luz brillaba con más fuerza, dando vida a un nuevo fervor en los corazones de los fieles. El enemigo, sintiendo cómo su poder se desvanecía, lanzó un último grito de desesperación. Nunca podrás llevarlos contigo, son carne, son polvo. Recuerda el pecado que les persigue. Pero Jesús respondió con autoridad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. En ese instante, el abismo comenzó a temblar, y la tierra manifestó su dolor. No solo se rompían las cadenas, sino también las propias estructuras del dominio del enemigo. Las palabras de Jesús resonaron como un trueno. Ahora, escucha, mi pueblo. Todo lo oculto será revelado. Las antiguas promesas de restauración están siendo desatadas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De pronto, un nuevo denso silencio cayó, mientras el cielo mismo parecía contener la respiración. Las almas reclamaban su liberación, y la espera se volvía más intensa. ¿Cuál sería el desenlace de esta gran confrontación? ¿Cómo se llevaría a cabo el plan de Dios en este espacio de transformación? Las enseñanzas se multiplicarían, las verdades serían proclamadas a lo largo del tiempo, y lo que Cristo había hecho con su sacrificio resonaría a través de los siglos. Así la historia, ahora en un aumento momentum, giraba hacia un desenlace de gloriosa revelación. Un nuevo amanecer se aproximaba, y la pregunta quedó flotando en la atmósfera del abismo. ¡Qué fascinante plan aún guarda el Señor para aquellos que esperan en Él! La expectativa crecía, y la luz envolvía cada rincón, mientras nuevos misterios divinos aguardaban ser manifestados. Las almas, al borde de la transformación, sintieron el susurro de lo que estaba por venir. La luz de Jesús había comenzado a brotar con poder, rompiendo cada sombra que osaba desafiar su gloria. Cada palabra que emanaba de su boca se sentía como un eco de esperanza en todo el vasto abismo, donde antes solo reinaba la desesperación. En ese momento cúlmine, la tensión era palpable. El tiempo parecía detenerse mientras cada alma contemplaba la magnificencia de su Redentor. Hoy la historia de los hombres cambiará para siempre, proclamó Jesús, y cada ser que le escuchaba sintió una oleada de asombro y temor reverente. Porque he venido para desatar el poder de la vida. Los que están conmigo han esperado con anhelo este momento, y juntos marcharemos hacia la luz. Los ancianos justos, quienes habían anhelado durante siglos el cumplimiento de las promesas, comenzaron a alzar sus voces, como si el mismo cielo se abría al unísono con su clamor. ¡Aleluya! ¡Amén!, resonó en el abismo.
La profunda resonancia de sus alabanzas provocó que las fuerzas demoníacas temblaran, sintiendo cómo su dominio se desvanecía ante la presencia del Hijo de Dios. En las profundidades más oscuras, el príncipe de las tinieblas, viendo el inminente desenlace de su poder, exclamó con furia: «No permitiré que se vayan, este es mi dominio, y no seré despojado de lo que he reclamado como mío». La desesperación de Satanás era palpable, y a medida que su rencor aumentaba, la luz de Cristo brillaba aún más intensamente. «Tu tiempo ha terminado, Satanás», replicó Jesús con una voz llena de autoridad. «Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A través de mi sacrificio, la redención se extiende a todos, y los que creen serán traídos a la luz». En ese instante, la revelación del poder de Dios fue evidente, y los justos sintieron como nunca antes una fuerza que los empujaba hacia adelante. Mientras las cadenas de la muerte se rompían, Jesús continuó: «El sacrificio se consumará en la cruz, y en ese momento el velo del templo se rasgará. No habrá más separación entre el cielo y la tierra. La humanidad será restaurada». La relación que siempre debió tener con su Creador. La expectación creció entre aquellos que escuchaban. El eco de sus alabanzas se entrelazaba con la promesa de lo que estaba por acontecer. «Y cuando el tercer día llegue», prosiguió, «verán mi gloria manifestarse, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». A medida que hablaba, una vibración de esperanza comenzó a resonar en todo el abismo, llenando los corazones de las almas ansiosas. Un fuego ardía en sus corazones, iluminando su camino hacia el destino que les esperaba. Desde los cielos, un ángel se unió a la multitud de almas, extendiendo sus alas doradas y proclamando: «Es el momento que el cielo había anticipado. La redención ha llegado. Esta es la culminación de la promesa, el sacrificio que restaurará todo lo que se ha perdido». Los ángeles resonaban en un himno que reverberaba por todo el cosmos, mientras los justos se unían en alabanza. A medida que las sombras retrocedían, una nueva vislumbre surgía, una puerta que se abría hacia un reino de luz. Las almas, despojadas de su angustia, miraron hacia Jesús, sus corazones palpitando con una mezcla de miedo y gozo. La realidad de la redención, aquella que habían anhelado durante tanto tiempo, ya no era solo un sueño, estaba a punto de convertirse en su vivencia. «¿Qué será de aquellos que aún permanecen en la oscuridad?», se preguntaron, buscando en los ojos de Jesús una respuesta. ¿Quién les alcanzará? La sensación de esperanza anidaba en sus almas, pero también el deseo de que el amor que conocían traspasara los confines del abismo. Con compasión, Jesús miró a cada uno de sus rostros. «Mis hijos, la obra que he comenzado en ustedes no es solo para este momento. La luz que les he traído será la luz del mundo, y aquellos que crean en mí serán mis testigos. Les prometo que, mientras yo resucite, ustedes también llevarán la luz a todos los que aún permanecen en la oscuridad». La historia no termina aquí, sino que se abre a un nuevo comienzo. Las almas sintieron el peso de su misión, la responsabilidad de compartir la esperanza con quienes aún no conocían la verdad. Eran portadores de un mensaje que se iría más allá de las puertas del abismo. La redención se extendería a aquellos que aún vagan en la oscuridad. La respuesta resonó en su interior: ¿estamos listos para salir y proclamar la verdad? Y la afirmación de Jesús se convirtió en su lema, resonando en cada corazón: aquellos que me siguen, aunque estén muertos, vivirán. Mientras el retumbante eco de estos pensamientos llenaba el aire, la expectativa creció, dejando a todos anhelando el final de este relato y la revelación final del plan soberano de Dios. El tiempo estaba cerca, la resurrección era inminente, y las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse en el horizonte, prometiendo un esplendor que transformaría el mundo a su alrededor. La última sombra se retorcía en angustia, mientras todo el universo esperó en la quietud, la gran revelación que pronto cambiaría la narrativa de la humanidad para siempre. ¿Quién realmente había ganado en esta batalla? ¿Cuál era el costo final de la victoria que se avecinaba?
La pregunta quedó suspendida en el aire, esperando su poderosa respuesta.